El Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios de estar una vez más en los cultos virtuales. Dice la palabra de Dios que es espíritu. Dios es espíritu. Y que los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios tiene una cualidad, entre de sus muchas cualidades, que es la omnipresencia. Está en todo lugar. Vamos a estar orando a nuestro Señor para empezar esta lección, esta clase, esta enseñanza de parte de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Padre. No que te quedaste, Señor, en tu gloria. No fuiste mezquino diciendo, oh, yo soy Dios, haré otra raza humana, sino que, oh Dios, socorriste, como dice Judas, socorriste a la descendencia del hombre, socorriste a la descendencia de Adán, Padre, aleluya, mandando a tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa salvación. Gracias te damos, Señor, porque esa promesa eterna, Señor, Padre, nos llena de fortaleza, nos llena de paz, gozo, alegría, Padre. Recibas toda honra y gloria. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El título de la lección o de la enseñanza en el día de hoy le he puesto Esperando con paciencia la promesa. Esperando con paciencia la promesa. Dice Hebreos 6 del 11 al 20. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos del reino la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este tema nos trae a colación una pregunta. Si el título nos muestra esperando con paciencia la promesa, ¿cuál promesa? Sigue diciendo la palabra de Dios que hay un elemento importante dentro de la espera, la paciencia. Cuando hablamos de la palabra de Dios y la paciencia, los textos o los diccionarios nos refieren a la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades y cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma, tranquilidad para esperar. Eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo y lo vemos también en los apóstoles, la paciencia. Dice, paciencia viene del latín pati, sufrir, paciente. No es coincidencia que el paciente tenga, esta palabra paciente tenga dos significados, y esto lo vemos ahora con el tema de la salud. Las personas que están recluidas en los hospitales, el concepto de salud pública los define como pacientes. Son pacientes los que están siendo tratados. Y nos muestra
el diccionario que dice, el paciente tiene dos significados. Esta palabra de paciente tiene dos significados. Uno, alguien que sufre una enfermedad. Y dos, alguien que tenga una paciencia. Hace referencia al que tiene una enfermedad o al que está en ese espíritu de parte de Dios paciente. Mientras el impaciente, lo contrario o el antónimo, es no tener paciencia. Así que alguien que hace mucho escándalo es lo contrario a la paciencia. Pero nos muestra la palabra del Señor en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Dice, mas el fruto del Espíritu es la paciencia. Nuestra comunión con Dios, nuestra vida diaria con Dios debe producir frutos. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y esta paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, es algo que nos permite esperar, algo que nos permite permanecer, mantenernos fiel en las angustias, en las tribulaciones, como dice el significado, dice el paciente, el que es paciente, el que está en un hospital es paciente, tiene que esperar, obedecer las órdenes del médico, las órdenes del que está al cuidado de él, tiene que ser paciente, esperar hasta que pase esa situación. Dice la palabra del Señor, nos muestra también de que cada uno de nosotros debe mostrar esta solicitud. Cada uno de nosotros debe tener esta virtud. Cada uno de nosotros debe tener este sentimiento que es parte del fruto del Espíritu. Es nacido, dice Jesús hablándole a Timoteo, dice, es el nuevo nacimiento que nace de adentro, del agua y del Espíritu, del arrepentimiento y de la convicción a través del Espíritu Santo que viene y nos convicta y hace una obra poderosa en nuestros corazones de salvación. Dice la palabra, sigue diciendo que cada uno debe mostrar la misma solicitud. Para ser específico, dice, lo repito, dice Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, la paciencia es algo que es parte del fruto del Espíritu, pero debe ser mostrada con esa solicitud. Esa palabra solicitud es muy importante. Y la palabra de Dios nos muestra, dice, solícitos en guardar el vínculo de la unidad de la fe. Solícitos, prestos, dispuestos. Una virtud es una disposición, como dijimos anteriormente, el alma que está internamente decide esa solicitud, esa virtud, esa disposición en el cual mantener esa confianza, esa fe en la promesa. Hay algo importante, la promesa de Dios. Importante, sigue diciendo el versículo, vamos por el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oh, algo poderoso, dice la palabra de Dios, a fin de que no os hagáis perezosos. Nosotros, por lo tanto, somos el antónimo, lo contrario, somos diligentes, somos prestos, dispuestos, solícitos, imitadores, o sea, debemos imitar lo bueno, dice la palabra de Dios, la fe, la paciencia, dos elementos del fruto del Espíritu Santo que van unidos. Siempre es interesante ver que la fe, la paciencia son como dos elementos que van amarrados, unidos de la mano siempre. Y son dos elementos que al final, para esperar la promesa, siempre lo vamos a ver juntos, la fe y la paciencia, dos elementos inseparables. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, la prueba, lo que pasamos en este mundo, ese constante, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios trabajando en nosotros y la obra de Jesucristo a través de Dios generando en nosotros lo valioso que es la fe. Aquí hay algo fundamental, es la fe. Y la fe es algo glorioso, dice la palabra de Dios hablando en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que es fruto del Espíritu Santo, no es del hombre, no le pertenece a este mundo, le pertenece a Dios, pero debe ser mostrado. La fe debe ser mostrada, dice, en fe, dice, en obras y en convicción. Dice la palabra de Dios que la prueba de la fe produce la paciencia, esa esperanza gloriosa y descanso en la palabra. Esperanza gloriosa y descanso en la palabra. Nosotros descansamos en la palabra. Por eso que dice la palabra, la Biblia nos muestra, dice, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Porque si abunda en nuestros corazones mucha información, mucha letra humana, eso nos trae duda. El principio de la intelectualidad humana a partir del siglo XVIII y XVII, con la institución de la intelectualidad y la secularidad, con la época de la Ilustración y todo este elemento del Renacimiento, momento histórico, muestran que el elemento fundamental del hombre es la razón humana, y la razón humana está fundada en algo que un autor de ese tiempo denominaba la duda. Es el principal elemento y la esencia, el núcleo de la razón es la duda. Por lo tanto, para nosotros, los que hemos creído en Cristo, el principal elemento de la revelación que nos ha dado a Jesucristo a través de la palabra es la fe, lo contrario de la duda. Dice la palabra de Dios, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esta paciencia nos lleva a heredar la promesa. Y venimos hablando de la promesa de Adán, la promesa de Abraham, que la vamos a ver. Y es algo glorioso cuando entendemos la promesa de Dios en nosotros, nos damos cuenta de que Dios realmente nos ama a tal magnitud que nosotros ni siquiera hemos comprendido. Pienso que nosotros vamos a entender cuando lleguemos delante de la presencia de Dios cuál ha sido el amor tan grande con que Dios nos ha dado en esta tierra. Dice Juan 3:16, dice, de tal manera, esa palabra de tal manera es difícil de explicar. Fue tan grande el amor de Dios por nosotros que dio a su Hijo. Dice la palabra de Dios, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago 5, del 7 al 8, nos muestra esta palabra. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, el libro de Hebreos habla sobre Abraham y esta promesa. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto es poderoso, esto es una palabra muy poderosa. Dice la palabra de Dios también en Gálatas 3, del 6 al 8, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado la fe por justicia. Y sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esta es una palabra poderosa. En ti serán benditas todas las naciones. Es la promesa que Dios dio a Abraham. Dice, vamos a leer la promesa que Dios le dio a Abraham. Nos muestra la palabra de Dios en Génesis 22. Génesis 22. Y dijo Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Qué glorioso. Pero muchas veces nos detenemos y pensamos que la promesa hecha a Abraham de parte de Dios solamente era la promesa del hijo y la promesa de bendecirlo. Y muchas veces nos quedamos viendo solamente la promesa en la bendición, en las posesiones que Dios iba a dar a Abraham. Pero en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Oh, qué glorioso, qué poderoso lo que Dios ha dicho y le dijo a Abraham. Y vamos entonces a Gálatas 3:14. Dice Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este es el sello, la promesa del Espíritu. Y el 16, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a su simiente como si hablase de muchos, sino de uno, a su simiente, la cual es Cristo. La promesa que Dios le da a Abraham tiene que ver con el título que veníamos expresando. Dice, esperando con paciencia la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de redención, la promesa de salvación. Dios le dio a Abraham, el amigo de Dios, la promesa de salvación. Dios le estaba revelando la salvación a Abraham, y en bendición Abraham, Dios juró, dice la palabra de Dios, que él juró por sí mismo. Dice que no había otra forma en la cual que establecer esa promesa y darle cumplimiento a esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa era que en la simiente iba a nacer de la multitud, iba a nacer la simiente que nos iba a redimir. La bendición, te bendeciré. Y una de las bendiciones importantes de esta promesa es ser hechos hijos de Dios. Ahí vinculaba la bendición de Abraham con nosotros a través de la fe, en que íbamos a ser hechos hijos de Dios por medio de la simiente de Jesucristo. Dice Gálatas 3:29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, heredero según la promesa. Dice primera de Juan 3, del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Dice, hijos de Dios. Qué cosa tan gloriosa el amor de Dios, cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo. Fue tanto el amor de Dios por este mundo que los constituyó hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo. Dice, muy amados, primera de Juan 3:2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciese, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Entonces, dice la palabra de Dios, dice Jesús, dice Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, eso es a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. A veces pensamos
que es confuso, complicado, pero cada palabra que está escrita en la palabra de Dios tiene un poder, una potencia. Dice que Dios fue el que interpuso juramento. Esto no fue un capricho de Abraham. Dios mismo dijo en Hebreos 6:17, dice, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a los que iban a heredar la promesa de redención, de ser hechos hijos de Dios, juntamente redimidos con Jesucristo, dice, interpuso juramento. Aleluya. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo. Sencillo, dice Dios, yo les quiero mostrar a mis hijos quién soy. La inmutabilidad de mi consejo. No cambio, es inmutable. Y lo que Dios nos muestra a continuación es lo siguiente. Dice, en el juramento de Dios al hombre. ¿Cuál es el juramento? Dice la palabra de Dios. Esto lo vemos en Hebreos 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, dos cosas inmutables. ¿Quién interpuso el juramento? ¿De quién fue el que quiso darle la promesa a nuestro padre Abraham? Dios. ¿Quién interpuso el juramento? Dios. ¿Y por qué interpuso el juramento? Porque quiso mostrarnos las grandísimas, inmutables palabras eternas de confianza, de promesa hacia nosotros. El juramento tiene que ver con algo importante. El juramento tiene que ver con la confianza, con la promesa que Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, Dios dice, y le dice a ti, me dice a mí, yo les prometí y yo mismo juré. Y vamos a ver el versículo 18, con esto vamos concluyendo. El versículo 18 es contundente cuando Dios dice, para que por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, dando testimonio para que nosotros tuviésemos confianza y fe en la promesa. Una, es lo que Dios le dijo a Abraham, yo soy el que soy, su esencia, su existencia, nadie puede negar la existencia, aun cuando la gente comienza a escribir cosas en contra de Dios, de que Dios no existe, de que quieran matar a Dios, como muchos han declarado por ahí. Muchos científicos han declarado que quieren eliminar a Dios, pero no lo pueden eliminar. Dice la palabra de Dios, dos cosas imposibles por las cuales Dios es imposible que mienta. Su existencia. Es imposible que el hombre pueda negar la existencia de Dios, y es una cosa inmutable de Dios. La eternidad de Dios, dice Dios, es omnipotente, todo lo puede, es un ser eterno. Yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos, Hebreos 13:8. Y la segunda cosa imposible por la cual Dios mienta es su palabra. Su palabra, y Dios quiso darnos a entender a nosotros que por esas dos cosas Él impuso ese juramento de la promesa. Juró por sí mismo diciendo, por mí mismo y por mi palabra cumpliré lo que he dicho a Abraham. Cumpliré la promesa de redención, la promesa de salvación. Con esto concluyo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 6:19, por lo cual tenemos como segura, firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Lucas 21:19 dice, con la paciencia ganaréis vuestras almas. Hebreos 6:19 sintetiza y dice, ancla segura del alma, la promesa hecha por Dios a nosotros. Dios nos ha dado sus promesas, y una de las promesas más contundentes la vemos en el libro de Génesis, Dios dándole la promesa a Abraham cuando dice, a tu simiente, a Jesucristo, el que nos iba a redimir, el que nos iba a salvar, el que nos iba a rescatar. Y este amor tan grande nos constituyó, dice, herederos juntamente con Cristo, hijos de Dios. Escuchemos esto, Dios nos quiere como a hijos,
Y si usted entiende la palabra de Dios, si usted es padre, usted puede entender qué es lo que Dios le ha puesto en su corazón. ¿Cuál es el amor de Dios? Dios no está jugando con nosotros. Nosotros posiblemente pudiésemos estar jugando con Dios y probando a Dios si existe o no existe, si tal vez puede hacer tal cosa o no puede hacer tal cosa. Pero Dios no ha jugado nunca en su vida, en toda su existencia, en su eternidad. Por lo tanto, Él juró y dijo: yo cumpliré por mi palabra, por mi existencia, que lo que dije a Abraham con respecto a la promesa, que incluye la promesa de salvación, de redención, y incluye el ser heredero hijo de Dios, que cumpliré mi palabra. Por eso interpuso el juramento. Por eso esa promesa está escrita aquí, para que usted y yo, con paciencia, con fe, no nos dejemos llevar por las cosas que hay en este mundo. No nos dejemos llevar por el miedo, por el temor, por la mentira, por el engaño. Esa es el arma más poderosa que va a utilizar Satanás. La primera y última arma que utilizó el engaño con Adán, y la última arma que va a utilizar es el engaño. Así que lea la Biblia, lea la palabra de Dios, llénese del conocimiento de la palabra de Dios y dé palabra a otras personas para que la paz de Dios, el reposo de Dios venga a nuestros corazones. Oremos, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios, darle gloria y honra a Dios. Si usted no ha conocido a Dios, si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, si usted todavía no ha sentido la paz, el consuelo, el gozo en su corazón, la seguridad y la confianza de la promesa que Dios nos hizo, es el momento entonces de hacer esta oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Jesús, tú nos estás llamando, Señor. Cada día nos llamas, Señor, y has prometido, Señor, cumpliste, Señor, tu promesa, Señor, enviándonos el Espíritu Santo, Padre. Y el Padre, Señor, estableció una promesa de salvación, de redención, en la cual nosotros esperamos. Señor y Dios que estás en los cielos, aquí estoy delante de ti. Renuncio al mundo, renuncio a la condenación, renuncio a las tinieblas. Te acepto, te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te acepto, mi Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los redimidos por tu sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibas toda honra y gloria. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.